Muy bien. De la sección en el día martes podemos aprender lo que es una gran lección. Siempre que tú o que yo nos encontramos con un problema, podemos encontrar la solución a cualquier problema si tan solo aprendemos de nuestros errores, nos apartamos de él y no lo volvemos a hacer. En este día se presenta la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez. Como ya dijimos, no se sabe qué tipo de pez es, solamente se sabe que es un gran pez. La experiencia de 3 días en el vientre del gran pez llegó a ser un tipo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Tanto así que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Realmente lo que aquí pasó es un milagro. Dios proveyó y dirigió al gran pez para que se tragara a Jonás. Dios actúa en todo tiempo. Y cuando tú o yo resistimos la palabra de Dios, cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos portamos rebeldes a la palabra de Dios, vamos a enfrentar consecuencias. Por lo tanto, no hemos de resistir a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Dice, este evento pudo ocurrir únicamente mediante la intervención sobrenatural de Dios, quien en toda la Biblia se revela como un Dios que actúa en la vida de las personas. De tal manera que si tú no obedeces la palabra de Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios, vamos a enfrentar consecuencias. Y cuando enfrentamos las consecuencias, lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, no volverlos a hacer, apartarnos y seguir la voluntad de Dios. Jonás, en vez de hacer caso a la palabra de Dios, se fue del lado opuesto. Lo que Jonás debió haber hecho era orar, y no fue lo que hizo. Él huyó de la presencia de Dios. Él tenía que orar para recibir la convicción, de recibir la comisión para cumplir la misión. Pero vemos entonces que Jonás, estando en el vientre del gran pez, el capitán actúa, trata de resolver las cosas. Le dicen a Jonás, clama a tu Dios para que resuelva este problema. Jonás dice, no, mejor tírenme al mar. Y esto fue lo que pasó. Estando en el vientre del gran pez, allí Jonás, estando en la tribulación, estando en la gran situación de aprieto, entonces él clama a Dios. Me impresiona grandemente lo que dice en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas yo, hablando Jonás, orando a Dios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora quiero ofrecer sacrificios, Jonás. Está diciendo que va a ser la voluntad de Dios. Pagaré lo que prometí, dice. Oiga bien, lo que yo haya prometido lo voy a hacer. Versículo 9, sigo leyendo. La salvación es de Jehová. Y entonces ocurrió el milagro. Dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. En otras palabras, Dios operó. Tan pronto como Jonás oró, Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás. Entendiendo esto, lo que dice aquí en Jonás capítulo 2, se muestra claramente que son unas oraciones como los salmos. Y los salmos tienen 5 características o 5 partes. La primera parte de los salmos en cuanto a oraciones es la introducción. Y aquí podemos ver esa misma característica. Dijimos que una epopeya son cantos, son como salmos, son alabanzas para decir, para explicar, para enseñar una gran hazaña. Y esto es lo que está pasando. Entonces los salmos tienen 5 partes. La primera es la introducción. La segunda es la descripción de lo que está pasando. La tercera es el clamor pidiendo ayuda, socorro del Señor, ayuda de Dios. Y el cuarto es un informe de la acción de Dios. Y esto es lo que está haciendo aquí Jonás. Y la característica de las 5 partes de los salmos es las 5, que vienen las promesas del Señor y las promesas que Dios ha dado. Son las fieles que se cumplirán. Ahora, en cierto momento a Jesús, mientras él estaba hablando, le dijeron, maestro, queremos que nos demande, queremos una señal, queremos que nos muestre que tú eres realmente un enviado de Dios. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, desde el 39 dice, y respondió y les dijo, hablando Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí Cristo está
tomando la experiencia de Jonás, la historia de Jonás, para confirmar que Jonás fue real, porque parece una historia ficticia. Para mucha gente es una historieta esto, pero no, esto fue algo real. Un gran pez se tragó a este profeta de Dios por lo que no hizo caso, y estando en el vientre del gran pez, oró a Dios, Dios tuvo misericordia de Dios y mandó al pez que lo vomitara, y eso fue lo que pasó. Entonces Cristo dijo, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre. Versículo 40 dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la misma, podemos decir, el mismo tipo de Jonás fue lo que pasó con Jesús. Ahora, algo interesante, los marineros fallaron en convencer a Jonás de que él orara a Dios en ese momento, pero Jonás oró allá cuando estaba en el fondo del mar, en el vientre del gran pez. Dios tuvo misericordia de Jonás cuando él reconoció sus rebeldías, reconoció su soberbia, reconoció que estaba huyendo de la presencia de Dios para no hacer la obra. Él quería mejor que los ninivitas se perdieran, porque él sabía que él iba a predicar y ellos se iban a convertir, porque la misericordia de Dios tenía que, y el éxito de Jonás, tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí Jonás reconoce cuando él ora a Dios y Dios tiene misericordia de Dios, y así es como dice, como termina la lección de este día, dice, el rescate de Jonás es un testimonio de la misericordia salvadora de Dios, su llegada a la orilla testifica de la decisión de Dios de salvar de la muerte aún a los asirios pecadores juntamente con Jonás, yo diría. Realmente Jonás estuvo en el vientre del pez. Como Dios tuvo misericordia de los asirios, asimismo tuvo misericordia de Jonás, porque Dios se deleita en misericordia. Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarme. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, lo que Él nos ha mandado a hacer, que es cumplir con la gran comisión de ir y predicar el mensaje de salvación. Él ha llamado hombres y mujeres. Algunos ponen tropiezo, no quieren que se haga la obra, pero tampoco la hacen ellos. Así es que no vaya a ser que le pase como a Jonás, y entonces en un momento de aprieto, recuerde que Dios tendrá de usted misericordia, pero no tiene usted que oponerse a la obra de Dios, porque esta obra, como ya dijimos, es de Dios. Él la va a terminar con usted, sin usted y a pesar de usted. Él la va a terminar conmigo, sin mí y a pesar de mí. De tal manera que se va a cumplir la voluntad de Dios. La palabra de Dios hará lo que Él quiera. Continuemos con esta bendición. Conozcamos qué nos dice la lección en el día miércoles con el tema que es la generación de Nínive. La segunda oportunidad.